Dios les bendiga, bienvenido a la clase de Ciencias Naturales. Vamos a hablar de la técnica de caracterizamos la luz. La óptica es la rama de la física que se encarga del estudio de la luz y los fenómenos luminosos. Es una rama importante porque la luz es muchas veces, bueno, siempre, la necesitamos para observar y más que todo nosotros tenemos órganos especializados que nos permite analizar los colores del espectro. Estos son los ojos. eh, Importante. Ahora, en sí, ¿qué es la óptica? Bueno, la óptica, podemos decir nosotros que la óptica es la rama de la física eh, que estudia la luz y los fenómenos luminosos. Acá tenemos esto. Eso que estudia la óptica, justamente. Bien, la reflexión óptica, ¿qué es? Estas ya son características de la luz, ¿no? Ya sabemos que la luz viaja a grandes velocidades, ¿bien? A la velocidad más rápida que existe. La reflexión de la luz es el cambio de una onda de luz que al entrar en contacto con la superficie de un cuerpo regresa al medio de donde se originó. Es decir, lo que en realidad vemos no son objetos, sino la luz que reflejan los objetos. ¿Cómo está esto? Bien. Fijémonos. Esto es reflexión óptica. ¿Estamos? Es el concepto de reflexión óptica. Ahora, cuando la luz incide sobre objetos, pues un objeto, parte de la luz se refleja y otra queda absorbida. Hay objetos luminosos o fuentes de luz. Eso es importante. Eh, ¿Cómo está esto? Bueno, existen objetos luminosos o fuentes de luz y otros objetos iluminados. Los objetos luminosos, fuentes de luz son, por ejemplo, emiten su propia luz, por ejemplo, el sol, una llama de fuego. ¿Sí? Estos objetos son luminosos, o sea, tienen su propia luz. Mientras objetos iluminados, estos no producen su luz propia, pero la perciben de otros objetos para reflejarla, por ejemplo, una fruta. Bueno, o también la luz que miramos de la luna en verdad no es de la luna, sino que es la reflexión que hacen los rayos del sol cuando inciden en la superficie lunar y esta pues, como se rebota y llega a nuestros ojos, acá a la Tierra. Y por cierto, cuando esa luz viaja, pues se tarda un tiempo en hacer ese movimiento. Si queremos, podemos pasar a analizar esto en una pizarra para que lo podamos comprender mejor. Veamos. Bueno, analicemos entonces cómo está esto de la óptica. Bien. Tenemos objetos como el sol. ¿Estamos? Tenemos que el sol es amarillo, así que yo soy lo mejor. Aquí está el sol es una estrella amarilla. Muy bien. Y tenemos la luna. Vamos a dibujarla de color grisáceo. Vamos a ver acá la luna. Aquí está la luna. Vamos. Ahora vamos a dibujar, vamos la Tierra, vamos al color verde de la Tierra. Aquí está la Tierra. ¿Ok? Todos sabemos lo siguiente, ¿no? Sabemos que la Tierra hace un movimiento de traslación alrededor del Sol, mientras que la Luna hace un movimiento de traslación alrededor de la Tierra. Eso es importante. Pero, a donde queremos llegar a detalle nosotros es lo siguiente. Ok, miren y observen. Interesante. Y es que la luz que el Sol tiene es una luz propia, un cuerpo
luminosos, ¿sí? Entonces la luz del sol viaja y llega a la Tierra. Se está incidiendo la luz directamente desde el sol hasta la Tierra. Ella va llegando. ¿Estamos? ¿Sí? Recuerden que esa esfera de color amarillo es el sol y la esfera de color verde es la Tierra y la esfera de color azul tirando grisáceo es la luna. Entonces, esos rayos de luz llegan hasta la Tierra. Pero no solamente llegan, sino que la emisión de estos rayos de luz del sol viajan en todas las direcciones. ¿Sí? Va iluminando todo el sistema, todo lo que está cerca. Pero también esa radiación puede viajar hasta la luna. La luna, ojo, no tiene luz propia. Pero cuando un rayo, digamos, incide en la luna, este rebota. Y muchos van a dar a la Tierra, ¿no? Muchos van a dar a la Tierra. Entonces, cuando sucede eso, estamos hablando de que vamos a luna de color rojo para comprenderlo mejor. Vemos que este rayo de color rojo viaja del sol a la luna y cuando llega acá es como un espejo a la luna, lo hace rebotar y llega ¿a dónde? A la Tierra. Miren qué interesante. Ahora, ¿cómo se llama ese procedimiento? Lo acabamos de ver ahorita nosotros. Ese procedimiento se llama reflexión. ¿Cómo? Reflexión óptica se llama exactamente. Así se llama. Reflexión óptica. Importante. Importante punto. Bueno. Ahora, ¿qué dice esa ley de la reflexión? Analicémosla entonces. La ley de la reflexión dice, establece que el ángulo con el que la luz incide en una superficie es el mismo ángulo con el que será reflejada por la superficie hacia el ambiente. Ambos ángulos se miden con respecto al normal. Aquí no está hablando, aquí estoy leyendo. La normal es recta imaginaria que se traza perpendicular a la superficie de reflexión. Tipo de reflexión, especular y lisa. Ahí tenemos esos conceptos importantes, interesantes. Entonces la reflexión especular, una reflexión especular a la reflexión que ocurre en superficies lisas y pulidas. ¿Ok? Y la reflexión difusa es la que se hace en superficies rugosas. Ok, entonces analicemos eso en la pizarra. Analicemos esto en la pizarra. Veamos cómo está esto. Fijémonos. Tenemos acá una línea que va a significar la superficie. Esta. Y de repente viene un rayo de luz e incide acá. Pegó aquí. ¿Sí? Pero ese rayo que incide aquí en la reflexión va a salir también. Pero va a salir justamente con el mismo ángulo que entró. O sea, que si este rayo de luz entró con un ángulo de 25 grados, va a salir con el ángulo de 25 grados. Es una ley. ¿Por qué? Porque esta superficie que está aquí es una superficie lisa. Entonces estamos hablando que todos los rayos que están incidiendo van a salir siempre con el mismo ángulo de salida. O sea, el mismo ángulo de entrada va a ser el mismo ángulo de salida. Ahí está. Y así va a pasar. Así. Ok. Entonces eso, cada vez que esto es más liso, entonces lo que se convierte es en un espejo. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos no una superficie lisa, sino una superficie rugosa? Es rugosa. Vamos a ver aquí así. Una superficie rugosa. Rugosa, rugosa, rugosa. Significa que cuando este rayo llegue aquí, de repente, el otro saldrá por acá. Pero de repente el otro que pega más adelante, ya no, sino que venga por aquí así. ¿Por qué razón? Porque la superficie es irregular. No sé qué otra cosa es irregular. Entonces, eso es la diferencia, ¿no? Que estamos hablando en la parte conceptual de esta temática. ¿Sí? De esa temática. Justamente.
Entonces, donde había reflexión especular y la difusa es cuando los rayos inciden de manera incorrecta. Acá está, miren, el rayo de incidencia, el rayo de salida. Entonces, veamos esto así como está justamente en ese esquema. Y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, ¿no? Este ángulo de entrada es un ángulo de salida. Importante. Vayamos a la parte conceptual. Muy bien. Ya tenemos eso. Ahora tenemos otro ejemplo, ¿no? Digamos, otra característica de la luz que es la refracción. Otra es la refracción. Vamos a ver, ¿qué dice la refracción? La refracción dice que es cuando la luz pasa de un medio transparente a otro. Y hay un índice de refracción importante. Esta es la ecuación con la que vamos a hacer eso. Esta es la ecuación del índice de refracción. Entonces dice que si viene este rayo incidente acá, viene con un cierto ángulo, acá va a cambiar el ángulo, ¿no? Va a cambiar el ángulo. Sí, porque aquí una cierta velocidad, aquí cambia su velocidad, dependiendo de dónde él va. Entonces, un rayo va a la velocidad de la luz y cambia su velocidad. Entonces, esa velocidad es la que podemos buscar. ¿Cuánto va a dar? ¿Cuándo vamos a quedar hasta acá? Porque han comprendido esa parte, Dios les bendiga.